incorporando ya un poquito tarde, así que si os parece bien vamos a empezar ya, porque la hora prevista eran las 9:30 y son las 10. ¿Vale? En principio, por favor, poner en silencio los móviles, ¿vale? Que cuando alguien está hablando molesta mucho lo de que empiece a sonar un móvil, ¿vale? También comentaros para empezar que, bueno, ya lo comentó ayer Petra, ¿vale? Pero para hacer, por si alguno ayer no estuvo, no lo pudo escuchar, que luego la conferencia que estaba prevista a las 12:30 no se va a poder celebrar, se ha suspendido. Entonces vamos a tener nosotros la suerte de que esta mesa se pueda alargar un poquito más, ¿vale? Esta que, como todos sabéis, el título es Democracia y Participación Social y tenemos la suerte de tener al compañero Iñaki Urquizu con nosotros. Entonces, en lugar de estar prevista para 1 hora, la vamos a alargar un poquito más a 1:30 aproximadamente. Haremos el compañero hará una exposición de 1 hora y luego pues hacemos un poco de debate o preguntas, ¿vale? Que no sean reflexiones en voz alta, que no se haga muy, muy largo y luego ya tendremos la pausa de media hora para el café. ¿De acuerdo? Entonces, sin más os voy a explicar, bueno, aunque ya muchos de vosotros lo conocéis al compañero, pero vamos a leer su currículum, bueno, su dilatada experiencia. Es doctor europeo en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor miembro del Instituto Juan March. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Harvard, Boston e investigador visitante en el Instituto Universitario Europeo en Florencia y en la Universidad de Essex, Reino Unido. Ha impartido docencia en la Universidad de Essex, la Universidad George Washington, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Pablo Olavide y la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor de Sociología en estos momentos. También colabora con la Fundación Alternativas, donde fue subdirector de Estudios de Progreso. Además, forma parte del grupo NextLeft en la Fundación Europea de Estudios Progresistas, con el objetivo de presentar un proyecto nuevo para la socialdemocracia a nivel europeo. Sus trabajos de investigación se centran en el funcionamiento de las democracias, analizando las relaciones entre economía y política y la evolución ideológica de los partidos socialistas. Ha presentado especial interés al comportamiento electoral de los españoles, estudiando las sucesivas elecciones en los últimos años. Sus trabajos han sido publicados por revistas nacionales e internacionales. Dirige una colección de libros sobre la socialdemocracia en la editorial Catarata, donde acaba de publicar La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis? Ha colaborado con CNN Plus y Público. En la actualidad colabora con El País, la cadena SER y el diario.es. Dentro del Partido Socialista es el coordinador del grupo de la crisis política que se celebrará en breve. Con todo esto, más o menos para que todos aquellos que no lo conozcáis, pues lo vayáis conociendo. Para aquel que tampoco lo haya leído, a mí cuando la compañera Petra me ofreció el honor de poder compartir mesa con Ignacio, pues sí que estuve leyendo un poco cositas sobre él, lo que publica y demás. Y os tengo que decir que, aparte de que ahora comentando me estaba informando de una que ha publicado en agosto, de esa me la he perdido, lo reconozco, las vacaciones, pero hasta ahí tiene algunas muy interesantes, ¿vale? Yo os aconsejo que si queréis que le echéis un vistazo. Hay una que se lo estaba diciendo además, que a mí me llamó la atención, aunque ya no soy joven, pero me gustó mucho, que es una que tiene el título Los jóvenes y la política, ¿vale? En la que siempre apoyándose, como casi siempre lo hace en encuestas del CIS, nos hace a todos pensar un poco en lo que nos está pasando, ¿vale? Está diciendo que el 20N el PP obtuvo la mayor intención directa de voto en los menores de 35 años de toda la democracia, ¿vale? Yo este dato lo desconocía, pero me llamó mucho la atención y creo que tanto para aquellos que tienen menos de 35 como para los que tenemos más, que es algo que sí que nos tiene que hacer buscar, no sé, el por qué está sucediendo eso. Pero no lo sé, las respuestas no sé quién las tendrá, pero bueno, independientemente, simplemente quería comentaros un poquito de él. Quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros y le paso la palabra al compañero.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer la invitación para estar hoy aquí en vuestra escuela. Bueno, sobre todo a la gente de Aposta Jove, que yo creo que es el primer contacto que yo tuve con la gente de UGT aquí en el País Valencià, y después Petra, que es la persona que me trajo hoy aquí. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme, por estar hoy aquí y poder compartir con vosotros las reflexiones que traigo y que me gustaría que después debatiéramos, ¿no? A mí cuando me invitaron me dijeron que preparara una intervención sobre la crisis política, es decir, que básicamente diagnosticara qué es lo que nos ha pasado, por qué estamos aquí o por qué hemos llegado hasta aquí. En segundo lugar, pues ver un poco qué es lo que piensa la gente de lo que está sucediendo, datos de opinión pública. Y finalmente intentaré ofreceros algunas salidas a lo que nos está pasando, es decir, cómo podemos salir de este escenario tan dramático, no solo por lo que supone en términos de paro, de desigualdades y todas estas variables económicas, sino como vamos a ver en términos democráticos. Porque a mí, en principio, soy de los que piensa que de la crisis económica vamos a salir, seguramente, no sé cuándo, pero saldremos. De la crisis social seguramente saldremos peor de lo que hemos entrado, pero de la crisis política no sé cuál va a ser la deriva. O por lo menos aquí hay gente de mucha más edad que yo sabe que se puede vivir sin democracia. Es posible un mundo sin democracia, y eso es realmente lo que a mí me preocupa, que realmente el cuestionamiento de los sistemas políticos y de los partidos políticos y de los agentes sociales y de las democracias nos lleve justamente a ese, de nuevo, mundo sin democracia, o a ese mundo en el cual la gente tenga menos capacidad de decidir su futuro, que en eso consiste la democracia, en la capacidad de la gente para poder elegir cómo quieren vivir y qué es lo que quieren ser, ¿no? Bueno, siempre me gusta empezar un poquito mi intervención con una provocación. Y una provocación en el siguiente sentido. Yo soy profundamente optimista. Y soy profundamente optimista porque, como muchos sabrán, casi todo ha sucedido antes. O no es la primera vez que estamos en crisis. Ha habido muchas crisis anteriores. Ha habido crisis económicas, ha habido crisis políticas. Y eso es lo que me hace pensar, en primer lugar, que si antes ha pasado esto, no entiendo por qué no podemos salir de esta. Si no es la primera vez que tenemos un 25% de paro, si no es la primera vez que la gente cuestiona la democracia, si no es la primera vez que las desigualdades aumentan y en el pasado lo conseguimos, es decir, conseguimos salir de esta situación, seguramente ahora también podremos hacerlo. Y eso me hace ser optimista, ¿no? Lo que hace peculiar esta situación es que estamos ante la tercera gran crisis del siglo XX y principios del siglo XXI. Creo que esta crisis económica es la misma magnitud de la del año 29 y de los años 70. Y de hecho, el relato de la izquierda y el relato de la historia política tiene que ver con las grandes crisis. Es decir, en el fondo, cada crisis económica ha supuesto un cambio de paradigma y un cambio en la forma de entender el mundo. La crisis del 29 en España golpeó de forma muy contundente. ¿Cómo? En aquellos años, y vamos a ver algunos datos que yo creo que nos van a devolver a veces al presente, España tenía una fuerte dependencia exterior, la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Dependía muchísimo del comercio exterior, exportaba muchísimo porque España es un país agrícola. Así que cuando la crisis económica llegó, de repente la economía española se paró. Y no es que hubiese pasado nada raro en España, no hubiésemos hecho algo raro en el 29, únicamente es que dependíamos tanto de lo que pasaba afuera que cuando los demás enfermaron, nosotros también enfermamos. En aquellos años, para que os hagáis una idea, en el año 29 o en los años 30, cuando la Segunda República, una cuarta parte de los presupuestos se destinaban a pagar los intereses de la deuda. Una deuda que se había contraído por hacer infraestructuras durante los años anteriores. Así que la tarea que tenía por delante la Segunda República era básicamente cuadrar las cuentas un año tras otro, que nunca lo conseguían porque tenían una gran parte de sus presupuestos hipotecados por una deuda que habían generado construyendo ferrocarriles y construyendo infraestructuras. En aquellos años, el 15% del capital de los bancos fue retirado por las grandes fortunas como una forma de recibir a la República. 1.000 millones de las antiguas pesetas de entonces fueron retirados de los bancos. Lo que hizo es básicamente no quebrar, pero sí que cuestionar el sistema financiero español. Así que no es la primera vez que tenemos un problema en el sistema financiero, no es la primera vez que estamos endeudados, no es la primera vez que, digamos, la situación económica, como sucedió en la Segunda República, acaba trasladándose a una crisis política. Algo que sucedió entonces. Es verdad que después de aquello, en el resto del mundo salieron bien y los demás salimos mal, o mejor dicho, en España salimos bastante mal,
mientras que en el resto del mundo tras la Segunda Guerra Mundial salieron bastante bien. Es decir, ellos consiguieron establecer democracias, desarrollar los estados del bienestar, crear empleo, reducir las desigualdades, y nosotros vivimos en el sur de Europa sobre todo en ese, digamos, en ese túnel oscuro de las dictaduras que impidió el desarrollo económico de nuestras sociedades, ¿no? En los 70, y esto os sonará mucho más a muchos de los que estáis aquí, la crisis económica fue durísima. Parece que a veces no nos acordamos. La crisis económica de los 70 comenzó en el año 75 y acabó en el 86. 12 años de crisis económica. 12. Llevamos 5 y se nos parece largo, pero entonces vivisteis 12. Es verdad que la economía solo se depreció o decreció durante 2 años, el 81 y el 82, básicamente. Pero antes no se superaba, o en el resto de años no se superaba ni siquiera el 1% de crecimiento. Y como sabéis, en los años 80 para generar empleo había que crecer más del 5%. Así que estuvimos estancados económicamente durante 12 años. Se alcanzó el 25% de paro. Se utilizó el 15% del PIB para rescatar el sistema financiero. En los años 70 y 80, que a veces no nos acordamos. Pero también hubo que usar dinero público para rescatar al sistema financiero. Es decir, que lo que nos está pasando ahora pasó antes. Y pasó y, de nuevo, volviendo a ese optimismo, conseguimos superarlo. ¿Qué es o cuál es una de las diferencias de aquellos años ahora? Yo creo que la única diferencia, o la diferencia más importante, tiene que ver con la actitud a la que nos estamos enfrentando a esto. Entonces la gente, y algo de razón tiene en esta diferencia de actitud, y me explico. Entonces la gente era bastante optimista. Era optimista porque pensaban que el bienestar era lineal. Pensaban que aunque la situación era muy mala, íbamos a mejor. Y ahora sucede todo lo contrario. La gente cree que la situación es muy mala y vamos a peor. No hay sensación de que el mundo pueda ser mejor del que hemos disfrutado en los últimos años. Y se ha extendido, y que quizá tengan razón, en que seguramente el nivel de bienestar que hemos tenido hasta ahora no lo vamos a volver a tener. Eso es lo que se ha instaurado en la opinión pública, es lo que piensa la mayoría de la gente. Y no solo porque creen que vamos a peor, sino porque además creen que aunque te esfuerces mucho no vas a conseguir algo mejor. Es decir, que no hay una sensación de que el mundo sea justo y que el esfuerzo y la meritocracia te pueda llevar a disfrutar de un mayor bienestar de vida. Es decir, ha desaparecido una idea de bienestar que sí que estaba muy instaurada hasta hace no muchos años, ¿no? Creo, y eso ya empiezo a hablar en términos generacionales, es una gran diferencia. Yo creo que en la generación anterior a la nuestra se les robó la libertad y la conquistaron, ahora os voy a decir cómo, a través de muchos movimientos políticos, pero creo que a nuestra generación no se le ha robado la libertad, pero se le ha robado la esperanza. Y eso tiene que ver con esa idea de bienestar y esa falta de linealidad en el bienestar. La gente ya no tiene esperanza en que el mundo vaya a ser mejor. Y eso nos hace bastante distintos a la crisis de los años 70. ¿Cómo consiguieron en los años 70 superar esa situación, sobre todo política? Bueno, os voy a dar algunos datos. En el año 66 hubo algo así como 1,5, se perdieron en huelgas 1,5 millones de horas. En el año 66, es decir, aquello en el cual ese túnel oscuro donde no había información, pero sí que había, la gente se manifestaba y peleaba, pues en el año 66 los trabajadores perdieron 1,5 millones de horas en huelgas. En el año 70 se perdieron 8,7 millones de horas en huelgas. En el año 75 se perdieron 14,5 millones de horas en huelgas. En el año 76 se perdieron prácticamente 150 millones de horas en huelgas. ¿Qué es lo que hacía en los 70 la gente? Movilizarse. ¿Cómo? A través de las huelgas. Es decir, manifestándose y manifestándose. Es como ellos superaban esa crisis política y esa salida de la dictadura. En el año 76, solo entre enero y marzo, se produjeron 17.731 huelgas en España, en un trimestre. ¿Sabéis cuántas manifestaciones hubo el año pasado en España? Hubo 100 al día, 36.000, según el Ministerio del Interior. Bueno, pues en el año 76, solo en los primeros 3 meses, había más de la mitad de las manifestaciones que hubo el año pasado en todo el año. Así que era una sociedad muy movilizada, que protestaba y peleaba por lo que ello que creía justo, ¿no? En el año 77... las horas perdidas por huelga siguieron o alcanzaron 110 millones. Y alguien me podría decir, bueno, pero la gente hacía huelga por cuestiones laborales. Es verdad que entre el 63 y el 67, el 4% de las reivindicaciones eran políticas y el resto eran laborales. El 96% de las huelgas en aquellos años eran por motivos laborales. Entre el año 67 y 74, casi la mitad de las huelgas eran por motivos políticos. Es decir, la gente empezó a protestar por cuestiones políticas, porque querían un sistema político distinto. Así que, en el fondo, la gente era optimista y peleaba
porque pensaba efectivamente que podía disfrutar de algo mejor de lo que tenía, porque tenía una visión del futuro mucho más positiva y porque seguramente ellos creían que a través de la movilización y de la política, y ahora volveré sobre la crisis política, pensaban, o la gente creía en la política como forma de cambiar las cosas. Y eso era lo que explicaba ese gran número de movilizaciones en los años 60 y 70. Es decir, se creía o se veía en la política algo positivo. En la crisis económica actual, como estamos viendo ahora mismo, la política ya no es algo positivo. O una de las peculiaridades de la crisis actual es que la política ha dejado de tener connotaciones positivas para ser visto como algo muy negativo. Hay una crítica profunda a los políticos, a los partidos políticos y a todo lo que representa la política. ¿Y en qué me baso? Pues en lo que dice la gente. Es decir, cuando vamos a las encuestas, lo que descubrimos es que en términos de opinión pública el momento es excepcional. Nunca hemos tenido tan malos indicadores como los tenemos ahora desde que hacemos encuestas en España. Nunca tanta gente había desconfiado de la democracia, nunca tanta gente había desconfiado de los políticos y nunca tanta gente había tenido una idea tan negativa de la política. Es algo, digamos, muy, muy extraño. Es verdad que el interés por la política ha crecido, y eso sí que me gustaría que quedara claro. Es decir, la gente le interesa la política más que antes, pero la política les genera hastío, les genera desconfianza. Y como digo, lo mejor es ir a los datos. España siempre ha sido un país profundamente desconfiado en la política, si nos comparamos con nuestros amigos europeos. Siempre en España ha habido un profundo desinterés hacia la política. En España el porcentaje de personas desinteresadas en la política siempre han sido el doble que las interesadas. Así que siempre hemos vivido una sociedad en la cual el interés era muy, muy poco, ¿no? Pero eso, como os digo, se está cambiando. En el año 2002, solo el 25% de la gente decía tener mucho o bastante interés en la política. Ahora mismo, a día de hoy, ese porcentaje ha crecido 10 puntos. Ya son el 35% de la gente en España que tiene mucho o bastante interés por la política. De hecho, en breve es posible que ya por fin haya más gente interesada que desinteresada, algo que sería una novedad en la democracia española. Otro indicador interesante que seguramente muchos os sonará por vuestra vida diaria. En el año 2002, solo el 5% de la gente en España hablaba de forma muy frecuente de política con sus amigos y familiares. Hoy en día ese porcentaje es del 25%. Así que la gente, y eso lo sabréis, entre comillas es más pesada. Es decir, habla mucho más de política, ve muchos más programas políticos y están mucho más interesados en la política de lo que estaban antes. Por lo tanto, la crisis política no es desinterés, no es que a la gente no le interese la política. Lo que le genera a la política es hastío, les genera desconfianza. En los últimos 20 años, cuando miramos las encuestas del CIS, el porcentaje de gente que desconfía de la democracia y de la política siempre se ha movido entre el 20 y el 40%. Así que había mucha más gente que confiaba que desconfiaba. En la última encuesta que se hizo, en el año 2012, el 70% de los españoles desconfían de la democracia. Es la cifra más alta que habíamos conocido nunca en nuestra opinión pública. Así que estamos, como os digo, en una, en una visión bastante excepcional. ¿Cuál es el segundo sentimiento que genera a la política a la gente? El primero es desconfianza, el segundo, irritación. Les irrita la política. Hemos pasado del 20% al 40% de personas que responden de forma abierta que la política les irrita. Digamos que es una crisis que por ahora no afecta a las instituciones, sino que afecta a los actores políticos. Es una crisis que afecta principalmente a los partidos políticos y a los agentes sociales. Y como digo, es mejor que la gente hable por mí más que yo ponga, digamos, palabras en ellos. Ellos lo han dicho. El 15M empezó con aquel lema de no nos representan y acabó rodeando el Congreso diciendo que se vayan todos. Nadie decía hay que cerrar el Parlamento, sino que decían los que están dentro que se vayan y que vengan otros. Así que no es que la gente cuestione el Parlamento, que cuestione las elecciones, sino que creen que lo que hay no les representa y no les interesa. Que es una cosa muy distinta. Por eso digo que es una crisis de los actores y no es una crisis de las instituciones. Así que es gente muy interesada, al mismo tiempo muy desconfiada y que cree que se podrían hacer las cosas de forma muy, muy distinta. ¿Por qué hemos llegado aquí? Como os decía al principio. ¿Cuáles son las explicaciones? Bueno, yo creo que hay varias. Hay una coyuntural o de corto plazo. Es decir, que tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos 5 años, que es la crisis económica. Es decir, es verdad que sin el aumento del desempleo, el aumento de las desigualdades o la caída del PIB no podríamos entender lo que nos está pasando. Así que sí que es verdad que hay una fuerte relación entre la situación económica y la desconfianza hacia la política.
Y para eso está el Eurobarómetro. Es decir, ¿cuáles son los países donde hay mayor desconfianza hacia la democracia ahora mismo en Europa? Pues son básicamente España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda. Tienen digamos, la mayor desconfianza. ¿Dónde es donde hay más confianza en la democracia ahora mismo en Europa? Polonia, Alemania, Dinamarca, Austria, países que no están pasando por la misma situación económica que nosotros, ¿no? Así que es verdad que sí que hay una fuerte relación entre la crisis económica y la crisis política. Pero, y esa es algo que quiero añadir y que quiero hablar un momento ahora, creo que el problema viene de mucho más atrás. Es decir, me da la sensación que en los últimos 20 años han sucedido muchísimas cosas que han contribuido a que esta crisis política se esté produciendo. Por lo menos, no es solo la crisis económica. Hay más factores que están detrás de esta crisis política. El primero, y creo que, como digo, no es una cosa solo de los últimos 5 años, sino de los últimos 20 años, y es la pregunta que se hace mucha gente, es si hay alternativa. No, como digo, en el corto plazo, no es una cosa de ¿hay alternativa al Partido Popular? No, no. ¿Hay alternativa al modelo económico que tenemos? ¿Hay una forma distinta de gestionar la economía? ¿Hay una forma distinta de estado del bienestar? ¿Se podrían hacer las cosas de forma distinta? Porque en el fondo, en el lío en el que nos hemos metido, tiene que ver con una cierta convergencia, tanto en la derecha como en la izquierda, en la forma de entender el crecimiento económico. En los últimos 20 años, y eso lo he analizado con mucha profundidad en el libro que os citaba hace un momento la compañera sobre la crisis de la socialdemocracia, cuando uno analiza los programas electorales de la izquierda, de los partidos socialistas, lo que descubre es que en las propuestas económicas ha producido una fuerte convergencia en los últimos 20 años, donde han desaparecido de los programas electorales, tanto de la izquierda como de la derecha, palabras como regulación de los mercados, y se han incorporado palabras como flexibilidad. Es decir, que en el fondo hay una misma forma de entender la economía que hace preguntarse a la gente hasta qué punto se puede hacer las cosas de forma distinta y se puede gestionar la economía de forma distinta. Y en la medida que no observen una alternativa a lo que hay, seguramente va a ser muy difícil que recuperen la esperanza en la política, porque en el fondo lo que sucedía en los años 70, pues ese optimismo estaba muy relacionado con esa idea de podemos tener un mundo distinto al que estamos viviendo, podemos hacer las cosas de forma distinta, pero ahora mismo a la gente le cuesta imaginarse un mundo distinto al actual. Les cuesta imaginarse que se podrían hacer las cosas de forma distinta. Así que, si queremos resolver la crisis política, una de las primeras tareas es tener una alternativa a toda la gestión económica que hemos visto en los últimos 30 años. Es decir, la crisis financiera no se inicia básicamente, digamos, por tener un estado del bienestar. La crisis financiera se inicia por una serie de medidas que se toman especialmente en los países anglosajones, donde Tony Blair o Bill Clinton tienen un papel muy relevante, y hablamos de líderes de la izquierda, en la desregularización de los mercados financieros y en la permisividad con un modelo de negocio que se llama banca en la sombra, que seguramente ahora estáis viendo que la Comisión Europea lo está regulando 5 años después, y han tardado 5 años en regular lo que originó la crisis, que es todas las operaciones financieras que se hacían al margen de las cuentas de balance de los bancos y que se hacían en la sombra, es decir, que no estaban reguladas por ningún tipo, que se infló tanto que, por ejemplo, la banca en la sombra en Irlanda llegó a representar más de la mitad del negocio del sistema financiero, y que en el momento que toda esa banca que se hacía de forma opaca saltó a la luz y se descubrió que no valía lo que se decía que valía, es cuando el sistema quebró y los bancos se descapitalizaron. Pero hemos, digamos, tardado 5 años y eso no... digamos, eso o su aparición tiene que ver mucho con políticas que se hicieron en la izquierda, en el mundo anglosajón, en los años 90. Así que es muy urgente la necesidad de presentar una alternativa, y no digo, ya digo, en el corto plazo, no estoy pensando en el Partido Socialista ni en Izquierda Unida, sino que la gente tiene que empezar a vislumbrar de alguna forma que la economía puede funcionar de forma muy distinta. El segundo elemento, que de nuevo no tiene que ver con los últimos 5 años, sino con los últimos 15 años, es la corrupción. Y es lo que también está erosionando la confianza en la política. La sensación de que mucho de, digamos, la gestión de lo público no se ha hecho de forma correcta y mucha gente está en política, como decía un famoso político valenciano, para forrarse. Es decir, que esa idea se ha extendido, pero no solo se ha extendido, y hablamos hace un momento con unos compañeros, o uno de los dramas es que la corrupción se enlaza fácilmente con el bipartidismo para acabar concluyendo que todos son iguales, algo que es un drama porque no todos son iguales, o porque no todo el mundo está en política por las mismas razones.
Hay gente que está en política por razones equivocadas, y eso es verdad, pero no todo el mundo está por razones equivocadas, hay gente que está por buenas razones, pero sí que se ha instalado en la opinión pública eso, junto con un segundo elemento que es muy preocupante para mi opinión, y es que la gente percibe que no hay justicia. Es decir, que no solo hay corruptos, sino que además no la suelen pagar, se suelen acabar escaqueando, ¿no? Y eso está erosionando nuestras instituciones. Está haciendo primero, por un lado, desconfiar de los políticos para después desconfiar del Poder Judicial, y tener una sensación de impunidad que está haciendo está aumentando esa desconfianza en nuestra democracia. El tercer elemento que me parece importante también de los últimos 15 años y que también lo percibe la gente en todas las encuestas de opinión pública es que creen que el poder económico es mucho más importante que el poder político. Y eso les hace pensar que su voto sirve de poco, que no estamos ante una democracia de un hombre un voto, sino estamos ante una democracia un euro un voto. Y eso es algo bastante distinto. Y eso está ya muy instalado también en la opinión pública. La gente cree que es el poder económico el que decide las políticas públicas, el que decide el estado del bienestar y el que decide, digamos, gran parte de nuestro destino. Así que la gente cree que votar sirve para bastante poco porque hay un poder económico que lo decide casi todo. Y tengo que decir que en parte tienen razón. ¿Y por qué tienen razón? Porque, y eso también tiene que ver con la debilidad de la izquierda en los últimos 15 años, hemos permitido que surjan un tipo de instituciones sobre las que no hablamos demasiado, que se denominan instituciones contramayoritarias, que han poblado nuestras democracias y están empezando a tener más influencia que las instituciones democráticas o representativas. Y me explico. ¿Qué es una institución contramayoritaria? Es una institución muy antigua, tiene 220 años. En El Federalista, que es un libro de filosofía política, también, digamos, un libro de actualidad en aquellos años, porque era cuando se hacía la Constitución americana, entonces Jefferson, Madison discuten sobre cuál podría ser el mejor modelo para Estados Unidos. Uno de los grandes miedos que siempre han tenido los liberales es al poder del pueblo. Los liberales pensaban que si los pobres podían votar, ¿qué decidirían como primera medida? Expropiar a los ricos. Entonces dijeron, bueno, como tenemos el miedo de que los pobres voten, tenemos que generar un tipo de instituciones que vayan en contra de la mayoría, que sean contramayoritarias. ¿Y esas instituciones qué van a hacer? No van a ser elegidas democráticamente, es decir, no las va a elegir el pueblo, y además van a tener una duración temporal superior a una legislatura. Van a estar conviviendo con parlamentos y con gobiernos, digamos, que no han elegido esa institución. ¿Cuál es el ejemplo de institución contramayoritaria que tenemos en casi todas en muchas democracias? Los tribunales constitucionales. La gente no los elige, son elegidos por el Parlamento de forma indirecta y su vivencia no son 4 años, están 8, 9, 10 años dependiendo de la democracia. Así que es un tipo de institución que no es democrática, no la ha votado la gente. ¿Cuál es la institución contramayoritaria de moda desde hace 15 años? Los bancos centrales, independientes. Esa es una institución muy de moda. Un banco central independiente es algo que existe desde hace no mucho, que no ha existido siempre. Como sabéis, en los años 80 en España el ministro de Economía descolgaba el teléfono, llamaba al gobernador del Banco Central y el gobernador del Banco Central obedecía. Ahora mismo no. Ahora el gobernador del Banco Central hace lo que quiere, que está bien, pero la pregunta es ¿y quién ha elegido al gobernador del Banco Central? ¿Y por qué es importante? Bueno, a poco que alguien sabéis un poco de economía, sabéis que es imposible hacer una política fiscal que esté descoordinada de la política monetaria. La política monetaria, que tiene que ver con la subida de los tipos de interés o su bajada, tiene que estar coordinada con la política fiscal del gobierno. Es decir, uno no puede de repente aumentar el gasto público y que el Banco Central decida bajar los tipos de interés, porque lo que se va a generar va a ser inflación. Y si genera mucha inflación, pues seguramente la economía entra en un problema, ¿no? Así que tiene que haber una coordinación muy fuerte entre la política monetaria y la política fiscal. Por eso siempre nos dicen, además de la unión monetaria, necesitamos una unión fiscal. Está muy bien. Pero si la unión monetaria la decide alguien que no ha sido elegido por el pueblo, por la gente, ¿qué va a pasar con la política fiscal? Que al final va a estar decidida por gente que no ha sido elegida democráticamente. Y en el fondo, los bancos centrales, como estamos viendo en esta crisis, se dedican a todo excepto a lo que les toca. Porque el gobernador del Banco Central Europeo no será elegido para que diga cómo tiene que ser la Constitución española, ni será elegido para que decida cómo tiene que ser nuestro sistema de pensiones, ni será elegido para que decida cómo es nuestra educación, ni cómo tiene que ser nuestra sanidad. Pero ¿qué es lo que hace? En cartas, recomendarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Así que tenemos una persona que no ha sido elegida democráticamente y que decide gran parte de nuestras vidas.
Ese tipo de instituciones contramayoritarias están en casi todas las democracias y están empezando a ser, digamos, peligrosas, porque tienen que delimitar sus funciones, no se pueden ocupar aquello que no les toca y porque tienen que dedicarse efectivamente para lo que han sido elegidos, que es para la política monetaria y nada más, ¿no? Así que con la crisis estamos viendo cómo este tipo de instituciones están aprovechándose de la situación para hacer cosas para las que no han sido elegidas y cosas que son muy importantes para los ciudadanos, como digo, sistema de pensiones, la Constitución española, la educación, la sanidad. No solo tiene que recordar al anterior gobernador del Banco de España, que hablaba de todo excepto del sistema financiero. Y justamente el sistema financiero todos podéis ver cómo está. Es decir, que realmente no se ocupó de lo que le tocaba, se ocupó de lo que no le tocaba y hemos llegado a esta situación seguramente con algún grado de responsabilidad por su parte, ¿no? Es decir, que una de las cosas positivas de la democracia es que los que son elegidos rinden cuentas y son responsables de lo que hacen. Pero si alguien no es elegido por la gente, ¿ante quién rinde cuentas? ¿O ante quién es responsable? Así que este tipo de instituciones creo que están contribuyendo a nuestra crisis política y están transmitiendo esa idea de que el poder económico es más importante que el poder político. Porque en el fondo, ¿quién elige a los gobernadores y a los miembros de los bancos centrales? ¿De dónde vienen y a dónde acaban yendo a trabajar? ¿Qué tiene que ver el sistema financiero con toda esa gente? ¿Hasta qué punto regulan y desregulan mercados en los que luego ellos trabajan desde empresas privadas? Es decir, las puertas giratorias famosas, si en un sitio se produce son los bancos centrales. Y si con alguien tiene que ver con el sistema financiero. Es decir, tiene que ver con todo lo que nos está pasando en la crisis económica y seguramente sobre eso tendremos algo que hacer, ¿no? El último elemento que yo creo que está contribuyendo a la crisis política tiene que ver con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y me explico. Creo que la izquierda no se ha tomado muy en serio los medios de comunicación y por eso está como está. Es decir, seguramente de un escenario en el cual había un par de grupos mediáticos que podían ser tildados de progresistas a un mundo en el cual debe de quedar como medio grupo progresista, como mucho, donde además en las nuevas tecnologías parece que está costando entender en qué consiste, porque en el fondo la nueva tecnología es un instrumento, no es un fin en sí mismo, así que no podemos pensar que las nuevas tecnologías nos van a resolver los problemas, que seguramente nuestros problemas tienen que ver con otras cosas, pero a veces uno dice voy a modernizar la organización y quiero una cuenta de Twitter y Facebook, como si eso fuera a modernizar algo. Así que hay digamos una falta de relación con las nuevas tecnologías y demasiadas esperanzas en cosas que seguramente no tienen que ver mucho con eso. Pero que lo de los medios de comunicación, y volviendo un momento hacia lo anterior, me preocupan bastante. Porque en el fondo, la democracia consiste en la opinión pública, en lo que cree la gente. ¿Y cómo se forma la opinión la gente? Pues básicamente en lo que lee, escucha y ve, ¿no? Y si no somos capaces de transmitir las ideas a través de los medios de comunicación o tener plataformas para transmitir ideas, pues de repente la gente empieza a creer que todos los políticos son iguales, que todos los sindicalistas pues no pegan palo al agua y no sé cuántas cosas más, ¿no? Es decir, que en el fondo es muy, muy importante todo ese escenario sobre el que seguramente la izquierda tendría que reflexionar y presentar algo. Creo que sí que es verdad que se están abriendo nuevos espacios en los medios de comunicación, en el sentido que las nuevas tecnologías están ofreciendo que surjan periódicos nuevos, que surjan plataformas digitales nuevas y que en un futuro, no sé cómo de lejano, podremos a lo mejor disponer de estructuras mediáticas como la que hemos conocido, grupos multimedia con su televisión, con su radio y con su periódico en Internet, y que eso puede abrir un espacio para que la izquierda pueda transmitir sus ideas y que ahí seguramente tienen mucho en lo que trabajar, ¿no? Recapitulando un poco lo que os estaba contando, os decía, hay dos crisis importantes, estamos en la tercera crisis y además esto también me gusta mucho remarcarlo, es una crisis que no es o no representa una época de cambios, sino que es un cambio de época, y esto también me gustaría que os quedara claro, es decir, el mundo como lo conocemos va a ser muy distinto a como lo hemos visto hasta ahora, y en esas dos crisis importantes, que es la del año 29, años 30 y los años 70, creo que a la que más nos parecemos es a los años 70. Es decir, seguramente nuestras similitudes tienen que ver mucho con eso. ¿Por qué? Porque estamos muy distintos a los años 30. Bueno, de nuevo volviendo un poco al optimismo, respecto a los años 30 es verdad que nadie... Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana es verdad que había unos cuantos jóvenes que nos han sorprendido a todos fuera de a lo mejor a vosotros no, pero claro, los que nosotros vivimos aquí, ver a gente con el brazo en alto en el saludo romano, era una cosa que por lo menos fuera de Valencia sorprende. No sé si aquí sorprende mucho. Pero menos estos 5 jóvenes chalaos, por ahora
nadie plantea una alternativa a la democracia, me parece. Es decir, que en los años 30 sí que las grandes ideologías planteaban alternativas a la democracia. Había parte de la izquierda y parte de la derecha que no creían en la democracia. Era una democracia burguesa. O era una democracia en la cual, pues bueno, eso, los pobres podían votar y por lo tanto no convenía, ¿no? Así que en los años 30 había grandes ideologías que presentaban alternativas a la democracia. Hoy en día eso no sucede. Y eso es, entre comillas, un motivo para el optimismo, porque afortunadamente, menos estos 5 de nuevas generaciones, los demás no plantean una alternativa a eso. Y en segundo lugar, porque sí que es verdad que tenemos un grado de desarrollo económico que yo creo que hace que no haya vuelta atrás. Es decir, que en lo que nos jugamos es si nuestra democracia es mejor o peor, pero no la ausencia de democracia. Es decir, seguramente lo que está en juego no es que se establezca un sistema autoritario, sino que tengamos una democracia de baja calidad. Y por lo que hay que pelear es porque tengamos una democracia de mayor calidad. Y me explico. En el mundo no hay ningún país que teniendo unas rentas superiores a $6.055 de renta per cápita se haya convertido en dictadura una vez ha sido democracia. No hay ningún caso de país que es democracia, alcanza los $6.055 de renta per cápita, cuando consigue superar ese umbral es democracia para toda la vida, por ahora estadísticamente. Y eso no sucede, digamos, en ningún sitio. Nosotros lo hemos superado ampliamente, estábamos en los 30.000 cuando éramos la Champions League de las economías, ahora estamos por debajo de los 30.000, pero digamos que sí que tenemos un nivel de bienestar muy alejado de los años 30 que nos hacen alejar muchos de los fantasmas de entonces, ¿no? No obstante, lo que sí que creo nos parecemos mucho a los años 70 por lo siguiente. Yo creo, y esto ya empieza a hablar un poquito de futuro, que al igual que en los años 70 se va a producir una renovación generacional tanto en el centro derecha como en el centro izquierda, que van a sentar las bases de lo que tiene que ser el futuro del país y de la sociedad. Es decir, que al igual que sucedió entonces, ¿qué sucede en los años 70? Que hay gente nueva en el centro derecha y gente nueva en el centro izquierda que toman, digamos, los mandos de la nave y deciden cambiar todo lo que habían hecho sus padres y sus abuelos. Hay gente que no se acuerda, pero es que Felipe González fue secretario general del Partido Socialista con 32 años. Y ahora, de repente, nos parece alguien de 40 años muy joven. Pues como de ser alguien con 32. Es decir, que en el fondo, lo que se produjo entonces en gente como Adolfo Suárez o como Felipe González fue un cambio generacional en el Partido Socialista y lo que era el sistema franquista. Y que eso sentaron las bases de un nuevo sistema político y económico para los siguientes 35 años. No se hizo otra cosa más que eso. Se partió de cero en el sistema fiscal, que no existía, se sentaron las bases de un estado del bienestar que no existía, se hizo una constitución y que, digamos, con las diferencias que hay, desde luego, el futuro seguramente va a ir en esa dirección. Es decir, que habrá que cambiar la Constitución, habrá que cambiar el sistema fiscal español, habrá que cambiar el estado de bienestar español, habrá que sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad. Eso es lo que va a haber que hacer, ¿no? Y por eso nos parecemos tanto a los años 70, porque vamos a hacer una cosa parecida a aquello. No vamos a hacer otra cosa muy distinta a aquello. Con la diferencia, como os decía, de que entonces la gente era muy optimista y ahora estamos rodeados de pesimismo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de esta crisis? No sé si habéis leído hoy El País, hay un artículo de Manuel Cruz, me parece bastante bueno, donde cuenta una anécdota que ha vivido hace poco en Barcelona en unas conferencias. Básicamente él, y ahí coincido un poquito con él, creo que señala cuáles son los problemas o peligros que tiene esta crisis política. El primer peligro es que creo que hay una crítica desmesurada hacia la política. Es verdad que se han hecho cosas mal, hemos estado, como os he dicho, hablando de corrupción, de una falta de alternativa, especialmente desde la izquierda, es decir, que se han hecho cosas mal, pero no es verdad que todo se haya hecho mal. Es decir, hay cosas que se han hecho bien y que muchos de los que están ahora mismo protestando e increpando en la calle, en el fondo lo que están defendiendo son cosas que han hecho aquellos que están protestando o aquellos a los que están increpando. Es decir, que no están más que queriendo que se establezca aquello que se hizo en el pasado, no otra cosa muy distinta. Es decir, que hay una crítica muy profunda a los políticos y a algunos políticos más que otros, pero esos que critican en el fondo no están pidiendo más que aquello que se hizo o que hicieron esos políticos. Y eso creo que es bastante injusto, ¿no? Es decir, que hay que reivindicar por lo menos una parte de la política, o por lo menos que quede muy claro que si hemos llegado hasta aquí como hemos llegado, es decir, que hemos llegado con un nivel de bienestar bastante desarrollado,
en el cual pues una persona que nacía en un pequeño pueblo de Teruel, como era mi caso, ha podido llegar a la universidad. Es decir, que siendo la primera persona en su familia que lo consigue, eso no es porque se nos caiga del cielo o por un Dios divino. Eso es porque hay política y porque hay partidos políticos y porque hay democracia. Es decir, que hay que explicar a la gente que las cosas no suceden de forma milagrosa o porque sí, suceden porque alguien permite que sucedan, ¿no? Y es ahí donde tiene que estar la política y donde se tiene que reivindicar, ¿no? Así que hay que modular mucho la crítica a la política. Se han hecho cosas mal, pero no todo se ha hecho mal. Hay que reivindicar aquello que se ha hecho bien y hacerle entender a la gente que no hay salida fuera de la política. En segundo lugar, porque mucha de esta crítica a la política es una crítica a los partidos políticos y la pregunta es, ¿pero es que hay alternativa a los partidos? ¿Son los movimientos sociales una alternativa a los partidos? ¿Podemos pensar en formas distintas de organizarnos a un partido político? Yo creo que no. Y lo digo con un argumento simple. No hay ninguna organización en la sociedad que dé respuesta a todos los problemas excepto los partidos políticos. Los partidos políticos, si por algo se caracterizan, es porque dan respuesta a todos los problemas que hay en la sociedad. Los sindicatos dan respuesta a los problemas laborales. Los movimientos, vecinales dan respuesta a los problemas del barrio. Las organizaciones medioambientales dan respuesta a problemas medioambientales. Pero no hay ninguna organización en la sociedad, excepto los partidos políticos, que den respuesta a todos los problemas. Y por eso creo que no hay alternativa a los partidos, porque es la única organización que es capaz de hacer eso, de plantear a la gente respuestas para casi todo. Así que no creo que haya alternativa a los partidos, les podremos llamar de otra forma, pero lo que significa un grupo de gente intentando construir un modelo de sociedad y un modelo de país, llamémoslos como queramos, va a seguir existiendo. Nos podremos organizar de otras formas, podremos hacer más o menos primarias, ser más o menos transparentes, elegir a los delegados de una forma distinta a otra, pero lo que significa el espíritu de un partido político, que es resolver los problemas de un país, eso sí que seguramente no tiene alternativa. Y en tercer lugar, porque la crítica a la política nos conduce a la arbitrariedad. Es decir, a un mundo bastante más abusivo del que vivimos, ¿no? Y es verdad que en esto están contribuyendo bastante, algunos más que otros, en desnaturalizar las instituciones. Es decir, creo que el Tribunal Constitucional es el ejemplo palmario de lo que no hay que hacer. Sobre todo la figura del presidente del Tribunal Constitucional. No puedes elegir una persona que ya tiene ideas preconstituidas sobre casi todo lo que va a hacer, ¿no? Así que es verdad que algunos se han encargado de erosionar las instituciones, es decir, creo que se ha recurrido al Constitucional, a la reforma laboral, pero ya todos sabemos qué va a decir el presidente. Es un poco extraño todo eso, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional lo necesitamos, porque los sindicatos o los partidos políticos necesitan un sitio donde recurrir a aquello que no les parece bien. Pero necesitamos otro Tribunal Constitucional. Es decir, no es cuestión de quitarnos o cargarnos al Tribunal Constitucional, es cuestión de hacer las cosas de forma distinta. Es decir, es cuestión de que las instituciones se elijan de forma distinta y funcionen de forma distinta, pero no es cuestión de que desaparezcan las instituciones, que es algo bastante diferente, ¿no? Así que es verdad que algunos se han encargado de erosionar esas instituciones, pero sin ellas el mundo sería mucho peor o más arbitrario, o la gente tendría menos instrumentos para defenderse, ¿no? Y eso también me parece un problema. Es decir, hay que criticar al Tribunal Constitucional, mejor dicho, a los miembros del Tribunal Constitucional, pero no habrá que criticar su mera existencia, porque sin él seríamos mucho más débiles, ¿no? Todos estos temas, es decir, que he ido tratando, ese relato de las tres crisis, cómo los españoles ven la crisis y los peligros de la crisis, creo, y acaba en la última parte de mi intervención, que tiene que ver con el nuevo ideal de democracia. Es decir, cómo tiene que ser la democracia a partir de ahora. Cómo en este cambio de era, en este cambio de época en el que estamos asistiendo, en esta crisis económica que es tan profunda como las dos anteriores y como en las dos anteriores nos va a llevar a un mundo distinto, ¿cómo tiene que ser la democracia? A mí siempre me gusta recordar a alguien que fue, por lo menos para generaciones anteriores, yo espero que para los jóvenes también, un referente en la izquierda, que fue Willy Brandt. Willy Brandt, o Billy Brandt, en el año 69, se enfrenta a un problema parecido al que tiene la izquierda ahora, que es montones de jóvenes en las calles, era mayor de 68, protestando, diciendo, bueno, esto que habéis hecho no nos gusta y queremos un mundo distinto, ¿no? Era mayo de 68 y que recorre gran parte de Europa. Willy Brandt se va allá a Berlín, a la plaza de Berlín, se dirige a aquellos jóvenes y les dice aquella frase tan famosa de, vale, atrevámonos a más democracia. Bueno, pues seguramente esa es la respuesta, atrevámonos a más democracia. Es decir, en el fondo los problemas de democracia solo se resuelven con más democracia. No hay otra solución.
Así que lo que tenemos que aspirar es a tener una democracia mucho más fuerte. ¿Y por qué? Y esto es un mensaje más para la izquierda que para la derecha, porque cuando la democracia está en problemas, la izquierda está en problemas. Porque, como decía el Partido Socialista en los años 80 en una famosa, digamos, campaña electoral, nuestra fuerza es vuestro voto. Si el único fuerza que tiene la izquierda, la única fuerza que tiene la izquierda es el voto de la gente, no tiene otra fuerza, no tiene otra cosa. Así que si se debilita la democracia, se debilita la izquierda, porque tiene menos instrumentos para defenderse. Y por eso es tan importante que desde la izquierda se haga una defensa no solo férrea de la democracia, sino una mejora o un salto de calidad en la democracia. ¿Cuáles son los puntos? Creo que son 3. El primero, necesitamos que la gente se implique más en la política. ¿Y cómo conseguimos que se impliquen más? Hay que buscar nuevas formas de participación política. ¿Significa que la gente tiene que decidir todo? No. No es una cuestión de hacer un referéndum diario, pero sí que la gente tiene que tener la posibilidad de decidir qué se debate y qué no se debate en los parlamentos, ¿no? Por ejemplo, no es entendible que las iniciativas legislativas populares necesiten de 500.000 firmas, cuando en países como Suiza o Italia se exigen 50.000. Es decir, seguramente habrá que rebajar el número de firmas para que la gente pueda presentar más propuestas. No es entendible que la relación con los parlamentos sean tan difíciles. Seguramente debería existir en muchos parlamentos una oficina de atención al ciudadano donde uno pueda dirigirse allí, pedir hora con su representante, pues que le atienda, digamos, de forma bastante fácil y, como se ha hecho, por ejemplo, en el modelo británico, existan oficinas de los representantes en cada una de las circunscripciones donde tienen un horario de oficina. En el Parlamento británico los diputados van a su circunscripción los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como cuando uno va al centro de salud, está allí el representante, tú pides hora y te tiene que escuchar. Esto lo propuse hace un tiempo, lo cuento como anécdota en el Partido Socialista, en la conferencia política, va a ir una de las propuestas, seguramente va a ir en esta dirección. Me acuerdo que se me acercó una diputada por Asturias y me dijo, es verdad, Ignacio, yo eso lo he hecho, he puesto anuncios en prensa en Asturias y un viernes al mes me reúno con los ciudadanos. Y la crítica que le hacía mucha gente al principio cuando lo hizo fue, ¿pero qué haces si todo el mundo va a ir a pedirte trabajo? Y según ella me confesaba, nadie le ha pedido trabajo. Lo que va la gente es a contarle sus problemas con la ley de dependencia, con la sanidad, con la educación. La gente es mucho mejor de lo que a veces pensamos o de lo que a veces se proyecta sobre ellos. Y que seguramente si se les escuchara mucho más, el mundo funcionaría un poquito mejor. Es algo tan sencillo como eso. No significa que la gente decida todo, pero por lo menos que tengan posibilidades de hacerse oír, es decir, de poder trasladar. Y hay que buscar formas en las instituciones y en los partidos políticos y en los agentes sociales para que puedan hacerse oír más. Tenemos tecnología suficiente para que eso suceda. Y por eso digo, creo que tenemos que ir a una democracia que no sea la voz de un instante, cada 4 años, sino que sea una voz que se repite casi todos los días. Y hay que empezar a buscar formas en que la gente participe. Yo he puesto sobre la mesa algunas, una oficina de atención al ciudadano, donde uno pueda preguntar cosas y que tengan la obligación de responderle. Estaría bien que nos dijeran cuánto cuesta un profesor, cuánto cuesta en costes laborales. Estaría bien que podíamos, digamos, empezar a hacer comparaciones. Es decir, hace poco, no sé, bueno, estaban contando que en Escocia había habido un intento de privatizar la sanidad y ante ese intento varios ciudadanos se dirigieron a una oficina que hay en Escocia de transparencia y reclamaron a esa oficina que hiciera un estudio sobre cuánto cuesta la sanidad pública y la sanidad privada. Ese informe está en Internet. Y descubrieron que la sanidad privada puede ser hasta un 30% más cara que la pública. Lo hizo una institución independiente que forma parte de la democracia, ciudadanos que exigen el informe y está ahí. De tal forma que seguramente la privatización de la sanidad debe ser mucho más difícil cuando existe la información y cuando hay estudios encima de la mesa. Ahora mismo seguramente ninguno de aquí sabe cuánto cuesta la sanidad pública por habitante en la Comunidad Valenciana, cuánto cuesta un médico, cuánto cuesta un enfermero, cuánto cuesta un hospital y cuánto costaría si fuera privado. Es prácticamente imposible de saber. Hay algunos estudios hechos por FEDEA, que no son sospechosos de ser de izquierdas, en la Comunidad Valenciana, donde ellos descubren que por habitante es mucho más cara la privada que la pública. Pero son instituciones independientes que no dependen de la democracia, es decir, que tienen que ser ciudadanos a base de su esfuerzo para conseguir las cosas. Y eso no puede seguir funcionando así. Es decir, la gente tiene que tener derecho a saber cómo funciona el mundo para poder tomar decisiones, ¿no? Así que hay que seguir buscando formas de que la gente participe más, de que la gente se implique más y que conseguir información sea mucho más fácil.
El segundo punto de forma democrática tiene que ver con mejorar tanto el control como la selección de los representantes. Hay que tener un mayor control sobre los partidos políticos y sobre los políticos, y hay que empezar a, digamos, a mejorar cómo se elige a las personas. ¿Cómo se puede hacer eso? Principalmente con más transparencia. Es verdad que la transparencia nos permitirá controlar mejor. Seguramente si hubiésemos sabido mucho más sobre la gestión de camps de lo que se sabe, pues a lo mejor lo habrían tenido más difícil de lo que lo han tenido en la Comunidad Valenciana. Quiero pensar que habría sido así. Así que en el fondo, si les ha ido bien es porque han vivido en un mundo muy opaco, donde la gente apenas sabía lo que se estaba haciendo. Pero además de eso tiene que ver con formas distintas de funcionar por parte de los partidos políticos. Es decir, no podemos seguir funcionando como hace 130 años. Los congresos tenían cierta lógica, por ejemplo, cuando vivías en un mundo en el cual la gente se desplazaba en carreta o con caballos. Entonces es verdad que unir a todos los trabajadores o a todas las personas del partido político pues no era tan fácil como ahora, y se desplazaban 2 o 3 días hasta que llegaban a una ciudad y se juntaban no sé cuántos días y duraba el congreso, ¿no? Hoy en día tenemos tecnología suficiente para que la gente pueda participar en una tarde y pueda elegir muchísimas cosas y se les puede preguntar sobre casi todo. Así que tenemos que empezar a pensar que los partidos políticos y los agentes sociales tienen que funcionar de forma distinta. Es la única forma de aumentar el control y aumentar o mejorar la selección. Y si no lo hacen, pues seguramente los partidos, no hay partidos ni sindicatos que duren toda la vida. Es decir, que hay cosas que desaparecen y aparecen otras cosas nuevas. Es decir, que no pensemos que porque algo tenga 130 años de historia va a durar 131. Puede no durar y va a aparecer otra cosa distinta, ¿no? Así que es una necesidad bastante apremiante de adaptación. Yo en eso sí que soy bastante optimista, porque la gente más joven tiene una idea de la democracia bastante distinta que sus mayores. Bastante distinta. Eso está en todos los datos de opinión pública. Y que seguramente, como dice un amigo mío, las batallas entre jóvenes y mayores siempre tienen un ganador, que son los jóvenes, porque los jóvenes tienen algo que no tienen los mayores, que es el tiempo. Entonces, como los jóvenes algún día serán mayores y esperemos que no pierdan su idea de democracia, es decir, conforme se hagan mayores cambien de opinión, seguramente estas cosas acabarán sucediendo más tarde o temprano, ¿no? Y cuanto más tarde uno en adaptarse a todo esto, pues seguramente le irá bastante peor, ¿no? Pero hay que empezar a pensar que hay que elegir y hacer las cosas de forma distinta cuando se puede hacer. Es decir, que no podemos sostenernos sobre estructuras que tenían cierto sentido hace 100 años, pero que seguramente ahora, si queremos que la gente se implique y participe, podrían funcionar de forma bastante distinta. Finalmente, y el tercer ejemplo. Bueno, perdonad, y también creo que en esto de no solo los partidos, sino que los parlamentos también tendrían que funcionar de forma muy distinta, ¿no? Y le pongo un ejemplo muy sencillo de cómo el Parlamento puede funcionar de forma distinta, el partido puede funcionar de forma distinta y la transparencia puede ayudarnos a mejorar el control. En mayo del 2010, todos recordáis lo que pasó. Fue Rodríguez Zapatero al Parlamento, el presidente del gobierno se dirigió a la gente y les dijo, bueno, no dijo me han torcido el brazo, pero sí que les dijo, tengo que recortar 15.000 millones de euros. Y lo voy a recortar en esto, en esto y en esto. Y de repente, esos 15.000 millones de euros es una losa que le pesa a la izquierda desde entonces. ¿Alguien sabe cuánto ha recortado Mariano Rajoy en el último año y medio? ¿Alguien sabe la cifra? Tengo un amigo que la ha estudiado. 105.000 millones de euros. 105.000. Recortaban 3.000 millones en la sanidad en una nota de prensa a última hora de la tarde, por ejemplo. Recortaban en la educación a través de notas de prensa. Aparte de que casi nadie lo denuncia, algo que me llama a mí la atención, lo curioso es que eso que lo democrático es justamente lo que hizo Rodríguez Zapatero, que es dirigirse al Parlamento y explicar las cosas. Hemos vivido un retroceso democrático porque tenemos un gobierno que no explica nada, que no hace nada, digamos, o no hace nada hacia los intereses de la gente y que vive en la opacidad absoluta. Esto no se puede seguir permitiendo. Y la única forma de que eso no suceda es cambiando las normas del juego. No puede ser que un parlamento o un presidente comparezca cuando quiera. O no puede ser que en un parlamento el gobierno pueda boicotear cualquier actividad de oposición por parte de aquellos que no piensan como él, ¿no? Y eso hay que cambiar las normas. Es verdad que es muy fácil decirlo cuando uno está en la oposición, pero seguramente cuando está en el gobierno habrá que tomarse en serio todo esto. Es decir, que no puede ser que sigamos funcionando como funcionan así nuestros partidos y nuestros parlamentos. Y seguramente para poder ser creíbles, y aquí es la tercera parte, hay que ser ejemplares. Es decir, hay que hacer lo que se dice.
Y si creemos o decimos que la solución a la democracia es más democracia, hay que empezar digamos, por aquello que uno ya puede decidir, que es donde está trabajando y donde está viviendo, ¿no? Los ciudadanos están reclamando ejemplaridad. Y eso te hará más creíble en la lucha contra el fraude, te hará más creíble en la lucha contra la corrupción. Es decir, si tú eres capaz de demostrar que te comportas como dices, seguramente los ciudadanos ganarán en credibilidad. O dicho una frase muy famosa, que no sé quién es el autor, pero he escuchado ya bastante gente, si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Así que seguramente, no seguramente, eso lo tengo demostrado con muchísimos estudios, la gente está demandando mucha ejemplaridad a los representantes políticos. Hay que empezar a no solo a prometer cosas, sino a hacerlas, y hay ámbitos en la vida en el cual podemos hacer cosas de aquello de lo que predicamos. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Así que si predicamos más democracia, habrá que empezar por uno mismo, ¿no? Creo, y esto va a ir acabando ya, que esto no solo hay que hacerlo en España, es una cuestión que hay que hacerlo también en Europa, o que la izquierda solo podrá ser izquierda si es capaz de trasladar alguna de estas cosas a Europa. ¿Y cómo se traslada esto a Europa? Porque creo que en Europa hay un debate ficticio, o ficticio mejor dicho, un debate que no beneficia a la izquierda, que es el debate norte-sur, y hay un debate ausente, que es el debate ideológico. Gran parte de lo que se debate en Europa tiene que ver con naciones y territorios, y lo cuento como anécdota. Como os decía en la presentación, yo formo parte de un grupo de la Fundación Europea de Estudios Progresistas. Entonces vamos allí, pues hay un miembro por país, yo estoy en el caso de España, y estamos ahí pues definiendo la izquierda para el siglo XXI, ¿no? Que suena muy bien. La cuestión es que nos sentamos allí, es como un chiste, hay un francés, un inglés, un español. Os podéis imaginar cómo empieza, llegan los del norte, nuestros amigos del norte de izquierdas, y nos dicen lo irresponsables que somos los del sur. Os habéis gastado todo lo que no teníais, habéis pedido crédito fácil, habéis construido aeropuertos para personas, habéis hecho no sé cuántas cosas, que se enteran en Europa de lo que hacemos. Entonces me mira el griego y me dice, bueno, tampoco estáis tan mal los españoles, algo que me hace respirar. Dice, sí, porque allí hicimos una cosa extrañísima. ¿Y el qué hiciste? Y dice, pues mira, la pensión media en Grecia era 2.400 euros antes de la crisis. La presión fiscal era mucho más baja que aquí. Así que, ¿cómo financiamos el bienestar? Con las ayudas europeas. Cuando se acabó las ayudas europeas, ¿qué hicimos? Pedir crédito. Y cuando se acabó el crédito, ¿qué ha pasado? Que se acabó el bienestar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un modelo de país. Es decir, lo que nos dicen los del norte es, tenéis que elegir cómo queréis ser. Lo que no podéis es tener impuestos como en Haití y educación como en Suecia. O tenéis impuestos como en Haití, servicios públicos como en Haití, o tenéis impuestos como en Suecia y servicios públicos como en Suecia. Pero lo que no podéis es aspirar a tener un sistema fiscal más propio de un país, digamos, tenemos la misma presión fiscal que México. No podéis aspirar a tener la misma presión fiscal que México y de repente querer ser como los noruegos en la educación de 0 a 3 años. Porque la educación de 0 a 3 años vale dinero. Hay que pagar a las educadoras, las guarderías. Así que lo que nos dicen los del norte es, tenéis que elegir cómo queréis ser de mayores. Es algo tan sencillo como eso. Y nosotros lo que les decimos a los del norte es, vale, venga, para vosotros la perra gorda. Pero, dicho eso, sin vosotros no salimos de la crisis. Es decir, los únicos que pueden sacarnos de la crisis son aquellos países que tienen excedente de capital. Que fuera de Europa son China, principalmente, y los países árabes, y dentro de Europa son principalmente Alemania. Es decir, que lo que es una combinación entre países que ponen en marcha las economías a través de inversión y países del sur que deciden cómo quieren ser, que reforman sus sistemas fiscales y que intentan tener, pues, digamos, un modelo en el cual sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pero eso es un debate ideológico, de si pagamos más o menos impuestos, si tenemos mejor o peor educación. No tiene nada que ver con el norte y el sur al final. Así que lo que tiene que hacer, o se tiene que hacer de la izquierda, es huir del debate norte y sur e ir a un debate ideológico dentro de Europa. Modelos contrapuestos entre izquierda y derecha, ¿no? Y eso es más democracia al final. Es decir, que eso tiene que ver con una visión de la política que os estaba contando, ¿no? En conclusión, yo creo que la política es una tarea muy complicada. Muy complicada porque consiste en lo siguiente. Esto se escucha también a bastante gente, no sé quién es el autor de la cita, pero se lo escucha sobre todo a Felipe González, pero más gente lo va repitiendo, ¿no? La política consiste básicamente en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Eso es la política. Es en detectar las señales que manda la sociedad, hacerse cargo de ese estado de ánimo
y llevarles en alguna dirección. Decir, bueno, vale, os he entendido el mensaje, sé cuál es vuestro estado de ánimo, que ahora mismo es muy pesimista, y os voy a intentar llevar a un mundo un poquito mejor, ¿no? Eso es la política y por eso es tan complicada. De mis enseñanzas con todas las encuestas, con todo lo que he leído, con todo lo que he visto, mi sensación es que la gente está muy desorientada, no sabe lo que quiere y en ocasiones quiere cosas contradictorias. Y eso es bastante difícil de gestionar. Y por eso seguramente la crisis política es mucho más grave de lo que se podía presumir al principio, ¿no? Es decir, por eso, como os decía, no es una cuestión solo de economía, sino tiene que ver con muchas cosas que han sucedido en los últimos 20 años, pero también tiene que ver con una ciudadanía que está muy desorientada y que tiene muchas dificultades para saber hacia dónde ir o qué es lo que quiere, ¿no? Creo que sí que es verdad que sienten que están en medio de un túnel donde no hay luz, y eso también se detecta muchísimo. La gente sí que sabe que el mundo tiene que ser distinto como ha sido hasta ahora, aunque no saben cómo tiene que ser ese mundo ni cómo vamos a llegar a él, pero su intuición les hace pensar que las cosas van a cambiar bastante. Por eso creo que si queremos salir de la crisis política, y la primera tarea o la más inmediata antes de ponernos a reformar las cosas es ofrecer a la gente un modelo de país. Eso es la primera tarea más importante, sobre todo para la izquierda. Decirles que hay una alternativa y una forma distinta de hacer las cosas. Y decirles que hemos entendido cuál es el problema, cuál es el diagnóstico y cómo podemos hacer las cosas de forma distinta. Pero si no somos capaces de transmitirles a la gente que la sociedad, la economía y la política puede ser de forma distinta y que sabemos cómo tiene que ser, si no somos capaces de decirle a la gente esta es hacia donde os llevamos, este es el camino, todo lo demás va a ser muy difícil. Pero la primera tarea que tiene por delante, sobre todo la izquierda, es ofrecer un modelo de país a la gente y eso seguramente lo que hará recobrar, digamos, la confianza. Porque dicho, o usando un poco los ejemplos del que estaba hablando al principio, respecto a los años 70, la gran diferencia es que la gente intuía que se iba hacia un modelo de país distinto. Un modelo de país que tenía que ver con integrarse en Europa, que tenía que ver con la democracia, con la modernización económica y la construcción de un estado del bienestar. Es decir, en los años 80 la gente sí que tenía en la cabeza o veía que los políticos tenían en la cabeza un modelo de país. Y eso seguramente les hacía ser optimistas y a pesar de todas las dificultades y de la crisis económica que se vivía entonces, la gente peleaba y luchaba por algo, digamos, distinto, ¿no? El gran problema que tenemos ahora mismo es que ese modelo de país, ese modelo de sociedad está ausente. No hay, o muy poca gente ofrece un relato de cómo tendría que ser la sociedad a partir de ahora, ¿no? En este cambio de época en el que estamos viendo. Y seguramente de ahí viene ese pesimismo, esa visión de que el bienestar no es lineal, es decir, que va a ser mucho peor de lo que hemos vivido, y esa visión de que seguramente no hay una alternativa. Así que la primera tarea, como os digo, es construir la alternativa y después reformaremos las instituciones, la democracia, los partidos y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iñaki. Ignacio, porque creo que para todos ha sido muy interesante lo que nos ha contado y ha dado pie a que ahora abramos un buen turno de palabras para que opinemos, para que le preguntemos, para que nos aclare alguno de los temas que ha comentado, para lo que cada uno estiméis oportuno. Además ha sido exacto con el tiempo que le había comentado, le había dicho 1 hora y estoy mirando el reloj y es 1 hora exacta. Así que tenemos aproximadamente una media hora, si queréis, para participar. Si os parece bien, y porque creo que hay muchas ganas de participar y os veo con cara a todos de ánimo, vamos a hacer 3 o 4 preguntas, así por hacerlas en bloque, y él las va respondiendo. Así que si queréis vais pidiendo turno de palabra, decís vuestro nombre y os voy apuntando. Dilo para que todos lo oigan. ¿Alguien más? ¿Más palabras? Vale. ¿Más palabras? De momento tenemos 2. Bueno, pues si os parece así un poco para abrir, que hablen Juan y Adrián, contesta si eso y luego vamos animándonos los demás. Bien, yo voy a intentar también ser un poquito provocador
y así crearemos un debate. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta al ponente. Yo creo que ha hecho una buena intervención. Y es bueno que haya gente de izquierdas entre la gente que ha ido a las universidades norteamericanas. O sea, que todos los think tanks no sean de derechas ni neocon, sino también que haya gente de izquierdas y que haya salido de nuestra clase, ¿no? Que es la clase obrera. A mí me ha dado la impresión de que tiene una imagen un poquito idealizada de los años 70. Me ha dado a mí esa impresión. En los años 70 existe la crisis del petróleo, con la guerra del Yom Kippur, y en España salimos de un régimen dictatorial que se instauró en el año 39. En los años 70 había un desarrollo de la izquierda muy fuerte, no solamente en España, existía el muro de Berlín, 2/3 partes estaba lo que se llamaba el socialismo real, que hoy ya no existe. La socialdemocracia era pujante en Europa, entre otras cosas porque se había salido de la Segunda Guerra Mundial y había habido una gran entente entre la socialdemocracia europea y los regímenes fundados en la democracia cristiana, ¿vale? O sea, el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, para que no venga no sé qué coco, tenemos que intentar que haya, pues, un desarrollo democrático donde la gente participe. Y ahí la socialdemocracia crece en Alemania, crece en Italia, crece en el Reino Unido y se genera el estado de bienestar pactado con la burguesía más progresista, entre otras cosas la democracia cristiana. Y eso ocurre en Europa pues hasta hace 2 días, y ese es el germen del estado del bienestar que tenemos. Y en España pues nace más tarde, porque nosotros tenemos un retraso de 40 años de una dictadura nacional católica apoyada por los norteamericanos frente al ogro. Y entonces, pues claro, hay un desarrollo fuerte de gente, se generan muchas huelgas, se generan asambleas, se generan sindicatos, se legalizan partidos políticos, y a partir de ahí hacemos lo que otros hicieron hace 40 años atrás. Por tanto, venimos de 40 años de su desarrollo con respecto a la Europa que nos precede. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros adelantamos en 40 años los 40 años que no habíamos tenido. Formamos instituciones, se legalizan los partidos políticos, crecemos por encima de muchas democracias económicamente, hasta el punto de que se genera un estado de ánimo en la sociedad de que, y lo ha dicho algún dirigente de la izquierda, ya fallecido políticamente como el compañero Zapatero, de que éramos la 8ª potencia o la 7ª potencia. Yo no sé qué potencia éramos. Y hemos pasado de la más grande de las euforias a la más absoluta de las miserias. Estado muy típicamente español, ¿vale? Porque tenemos una mentalidad muy anarquista, muy del sur, como el perrito. Cuando somos grandes sacamos pecho y cuando somos pequeños ya no nos vemos. Por tanto, yo creo que hay cosas que hay que cambiar. Y yo creo que los partidos políticos tienen cosas que cambiar, bastante. Y los de izquierda, bastante. De los de derecha no voy a hablar. Entre otras cosas, porque yo, como soy un poquito antiguo, es el enemigo de clase. Yo pertenezco a la clase obrera. O sea, y lo he tenido siempre claro. Yo soy un trabajador por cuenta ajena. ¿Vale? Por tanto, siempre he tenido claro que en una democracia, pues cada uno defiende sus intereses de clase. Y por eso estoy en un sindicato de clase. Porque soy un trabajador. ¿Vale? Por tanto, hay cosas que cambiar y que la izquierda tendrá que cambiar, y habrá cosas que tendrá que retomar de dónde viene, cuáles son sus raíces, cómo se construyeron y hacia dónde tenemos que ir. ¿Vale? O sea, el tema de la tradición y de la modernidad. ¿Vale? Yo tampoco estoy a favor del sindicalismo de Twitter, ni de Facebook,
ni de otras historias. Yo estoy a favor del contacto con la gente, porque entre otras cosas, en un ordenador, a no ser que se ponga la webcam esa, no se ve a la gente. No se ve a la gente. Por tanto, habrá que recuperar históricamente lo que ha sido el contacto con la gente. Y tú lo has dicho muy bien. O sea, los delegados tendremos que contactar con los trabajadores y recoger cuál es su punto de vista. Luego hay una cosa que también me molesta, ¿vale? El tema de la emocionalidad. O sea, el tema que has dicho de Felipe González, que era un tío muy inteligente. Nosotros recogemos el sentir de la gente y lo canalizamos. En los años 80 era fácil. En estos momentos es difícil. Porque el 15M pasó de ser un movimiento donde todos quieren ser clase media y estudiar en Harvard a estar controlado por los anarquistas que quieren cargarse todo el sistema. Conclusión, es muy difuso. En la medida en que es difuso, es muy difícil de controlar. No tiene identidad. ¿Vale? Por tanto, voy a acabar. Por tanto, yo sí que creo que hay una cosa que la izquierda se tiene que hacer la izquierda, y voy a hablar del movimiento sindical también, ¿vale? O sea, en estos momentos hay una hegemonía, en el sentido gramsciano, de dominio de las ideas por parte de la derecha. La derecha no necesita ya coger brigadas de los bastones como en Italia o en Alemania en el año 30. La derecha está controlando toda Europa a través del Banco Central, como tú has dicho, y es una forma de fascismo que no tiene por qué ser un fascismo de masa, es un fascismo que lo controlan 10 o 12, es una logia masónica y donde los llevan a todos por donde les da la gana. ¿Vale? Por tanto, voy a finalizar. Voy a finalizar. ¿Vale? Si el ponente se ha tirado una hora, yo me puedo tirar 10 minutos, que también estoy en mi casa. ¿Vale? A partir de ahí, finalizo. La socialdemocracia tiene que hacerse un análisis. ¿Vale? Tiene que hacerse un análisis de lo que quiere ser de mayor los próximos años. Porque si no, nos encontraremos con un grave problema, que es lo que tú has dicho, la falta de democracia y la falta de interlocución de los sectores más desprotegidos de la clase obrera, de cuál tiene que ser nuestro referente frente a una derecha que está muy unificada. ¿Vale? Independientemente de que salgan 4 colgados con el brazo en alto. Nosotros necesitamos una izquierda fuerte, necesitamos una izquierda sindical fuerte también, pero tenemos que cambiar cosas. O sea, el problema que en estos momentos tiene la socialdemocracia es que durante 20 años ha subido todos los parámetros de la derecha neoliberal. ¿Vale? Y ese es el problema que tiene la socialdemocracia y que tiene el Partido Socialista. Y a partir de ahí lo tendrá que solucionar los que sois militantes del Partido Socialista, y yo me alegro que tú estés entre ellos, porque veo que por lo menos lo tienes algo claro. Nada más. Hola, buenos días. Vamos, yo tampoco sé si el planteamiento que voy a hacer aquí va a ir a alguna pregunta directamente, aunque creo que podrás sacarle algo a la cuestión de lo que voy a decir, pero más que nada por entrar a la provocación, ya que nos ha salido por ahí, pues hay que estar un poquito al loro. A mí me ha sentado muy mal el nombramiento que se ha hecho de las horas perdidas en huelga, puesto que considero como trabajador que lo que yo hago cuando estoy en una huelga estoy haciendo una inversión de mi tiempo, de mi dinero y a veces hasta de mis riñones, porque me calienta cuando salgo a la calle. Estoy reivindicando algo que, si no es con esa situación, difícil es de que se me escuche en algún sitio. Difícil es que se escuche porque también has dicho que los sindicatos no seríamos alternativa para gobernar. Bueno, alguna experiencia ha habido por países europeos donde han salido buenas ideas y algún dirigente que otro. Los sindicatos de clase, yo creo que lo de clase trabajadora no va por ahí. Es que si somos de clases, porque además de participar en las negociaciones colectivas de los convenios y en nuestras condiciones laborales, también hacemos proposiciones a la sociedad y las llevamos adelante, como puede ser en temas de medio ambiente, como puede ser en enseñanza, como puede ser en sanidad, inmigración, violencia de género, recogida y propuestas de ILP contra los desahucios. O sea, que no solamente nos dedicamos al tema laboral. Para eso existen otros sindicatos que se llaman corporativos, o como los conocemos, amarillos, creados por las empresas para poder restar la fuerza sindical que tengamos en la sociedad. Y luego, vamos a ver, desconfianza en la política. Yo creo que no tenemos desconfianza en la política. Es más, creo que debemos de confiar en la política, porque cuando la política falla, salen las armas. Y eso está demostrado siempre. Cuando hemos fallado en la conversación, el diálogo, entonces viene el belicismo. Pero a tu comienzo es como si nos hubiese, me ha dado la sensación que es como si nos hubiese pillado
dormidos en esta crisis. Y creo que hay que diferenciar las tres clases de crisis que se han nombrado aquí. Y es que en la del 29, cuando un banquero, un empresario, un capitalista caía en la quiebra, la noticia era que se había tirado por la ventana. Se suicidaba. En los 70, el que quiso aprovechar las aguas revueltas de la crisis motivada por el petróleo, pues hubo empresas expropiadas, hubo gente encerrada en la cárcel. Pero es que en la del siglo XXI no es una crisis, es una estafa. O sea, han limpiado empresas, han limpiado bancos, se han llevado todo lo que han podido y ahora pagamos todos. Entonces yo creo que esta crisis no ha sido generada, motivada por, tal vez igual porque nos hemos metido más bien en una Europa política y no económica. Y por eso tenemos unas diferencias los del norte con los del sur. Seguiremos cada uno con nuestra soberanía dentro de nuestra casa queriendo hacer lo que nos da la gana. Y no tenemos la misma igualdad pues que un holandés o que cualquier otro vecino del país europeo. Yo lo dejo como reflexión. Si me puedes ampliar en alguna cosa o aclararme algo, pues también te lo agradecería. Gracias. Pásale, compañera. Buenos días. A ver, yo voy a ser también provocadora de forma y de fondo, para no salirme de la línea. Soy Lola Navarro. De forma, bueno, yo diría que casi que te pediría matrimonio, porque un hombre tan templado como tú, con 35 años, de izquierda, y ese coco, si no estuviera casada probablemente te pediría matrimonio. Pero no es posible, no es posible. Eso es una provocación. Bien. Y con respecto al fondo, que yo creo que es lo más importante, a ver, realmente o personalmente no suelo seleccionar bastante las personas a quienes le pido opinión a la hora de juzgar cómo visualizan nuestra organización sindical. Pero en este caso me gustaría pedírtelo a ti, porque además tú eres afiliado a la UGT y eso te da derecho a poder hacernos una crítica, y es lo que me gustaría personalmente escuchar por tu parte, a cómo nos ves que estamos funcionando actualmente y qué deberíamos también cambiar y mejorar nosotros. Muchas gracias. Por favor, Carlos Vila había pedido la palabra, le pasáis el micrófono. Me vas a disculpar que no te pida matrimonio. Yo quiero hacer una crítica a tu intervención y después una pregunta. La brevedad obliga a considerar temas, pero a mí, vamos a ver, cuando haces el planteamiento de la democracia como un valor único, como una posibilidad única, creo que no es real. Es decir, existen diferentes modelos de democracia. Es decir, creo que hay que creer en la democracia, pero no la democracia, por ejemplo, a mí esta democracia no me suscita grandes valores. Estaríamos próximos, por ejemplo, a un modelo participativo del presupuesto, como puede ser el modelo brasileño o experiencias de participación que se han tenido en otros sitios, que dan valor a la democracia, dan consistencia a la democracia, y no todas las democracias son iguales. Por lo tanto, yo creo que hay que definir claramente que esta democracia está siendo insuficiente. La democracia en España o la democracia en Europa, que se plantea. Circunscribir solamente la no elección al Tribunal Constitucional es hablar del patio de la casa. A mí me preocupa mucho más que nadie sabemos lo que es la OCDE. Está formada por grupos o por gobiernos con una participación en base a un presupuesto hecho hace 30 años y es quien está haciendo en este momento los grandes. Y ahí están participando los países. Y ahí sí que hay una responsabilidad de las democracias y de los estados que están formando esos órganos de opinión, que están conformando una opinión europea o una opinión mundial. Y no lo estamos diciendo. Entonces yo creo que ahí estamos contribuyendo todos, a no hacer pública la falta de democracia que existe en esto. Entiendo las limitaciones de tiempo, pero creo que a veces vale la pena meter el dedo en algún sitio un poco más para crear un estado de opinión que también nosotros tenemos la obligación de crearlo. No quizás deslizarnos sobre la superficie, que sí que da mucha perspectiva de campo, pero no nos permite crear una opinión de intervención. Yo no saco de tu intervención dónde tengo que intervenir. Como sindicalista. Sí, tengo que intervenir en la democracia, tengo que intervenir en los partidos, tengo que intervenir en una ideología no sé. Me refiero que a veces, quizás, en algún parámetro de tu intervención sería interesante que te mojes. No que te mojes en lo genérico, sabiendo que eres afiliado, o puede ser, sino en alguna posibilidad más real. Y en eso te quería decir. Por ejemplo, estamos en un sindicato. A mí la afirmación que tú haces de que los movimientos sociales
entran en contradicción con su planteamiento. Yo creo que los movimientos sociales, como todo, se producen por una necesidad, y la necesidad era una necesidad de participación, y con eso tenemos que quedarnos. Estarán equivocados en sus planteamientos, que coincido a veces, pero tienen otros planteamientos acertados. Pero lo que es cierto es que reivindican y a mí lo que me preocupa como sindicalista es eso que tengo que hacer, para que eso no me ocurra a mí. Tú hablas de los políticos. A mí me preocupa en los movimientos sociales, en la sociedad, cómo se participa. Es decir, hay una necesidad de participación. Y te pido, ¿has analizado sociológicamente la crítica de participación en los movimientos sindicales? ¿Tienes alguna opinión sobre los déficits de participación o de estructura? Opinión. No sé si coincidiré contigo o no, o si merecerá que sea otro elemento de debate otro día. Pero a mí sí que me preocupa lo que tú has dicho, es decir, los partidos políticos. También hay diferentes modelos de partidos, de participación electoral, el modelo británico, el modelo anglosajón, como tú decías, o el modelo... Hay diferentes, la lista abierta, la lista cerrada. Eso parece ser que tampoco soluciona los problemas. Da mayor participación, pero tampoco soluciona la falta de credibilidad a veces en los sistemas democráticos. Aquí no los tenemos, habrá que implantarlos, como tú dices, y el que habla de democracia, que lo plasme en sus programas. Pues si no, difícilmente vamos a creer en los políticos que piden democracia y después, o más participación o más democracia, y después en los programas no vemos la participación. O como militante, que no me escondo del Partido Socialista, bueno, militante. Como afiliado del Partido Socialista, hablamos de participación y después siempre estamos en las disquisiciones de las primarias, si abiertas, cerradas, si internas, si las hacemos, si no las hacemos, ¿no? Con lo cual, por un lado, reclamamos más democracia y, por otro lado, nada más que hacemos que poner. Pero a mí me preocupa en el ámbito que sí que milito, y milito en un sindicato. Y a mí sí que me preocupa si mis afiliados, si los trabajadores se sienten representados. Y tengo dudas que quiero corregir. Y esa sería un poco mi pregunta. ¿Tienes alguna perspectiva? ¿Tienes algún tipo de análisis? ¿Tienes alguna variable que puedas introducirnos de ámbito sindical? Gracias. ¿Alguna otra palabra más? ¿Nadie más? Pues, Ignacio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Es verdad que tenía mucho rato, que era una hora, no me suelen dar tanto, pero aún así, en una hora al final uno no puede hablar de todo, ¿no? Así que voy a intentar responder a vuestras lagunas, a vuestros planteamientos. Quizá tengo una visión idealizada de los 70 respecto a las personas, no respecto a la situación económica ni política. Y ahí tienes toda la razón respecto a lo que decías y mucho más, ¿no? Hablamos de la transición a la democracia como algo idealizado y, como sabéis muchos, fue algo muy violento. Moría muchísima gente. La extrema derecha mataba a personas. El terrorismo mataba a personas. Hubo años que solo la extrema derecha mató a más de 100 personas en un breve tiempo de 2 años, ¿no? Entonces, no la tengo idealizada. Me refiero a la situación. De hecho, estoy muy contento de vivir estos tiempos y no digamos que me haya tocado aquellos. Pero, dicho eso, me parece que sí que creo que la reacción de la gente fue bastante positiva, y de movilización y de pelea por lo que creían y de organizarse. Es decir, que lo que yo idealizo más bien es el comportamiento de las personas, no el contexto económico ni el contexto político, ¿no? Sino cómo la gente, como os contaban las estadísticas, se echaba a la calle, se organizaba, participaba en asociaciones de vecinos, en un montón de cosas que hoy en día yo creo que, aunque la gente está mucho más interesada en la política que antes, está bastante más desmovilizada. Y esto enlazo con algo que me decía sobre el 15M, ¿no? Yo creo que si la izquierda quiere tener futuro, tiene que escuchar lo que está pasando, y el 15M es algo que está pasando. Y no son anarquistas, ni son radicales, ni tienen nada que ver con eso. Y yo no voy a dar mi opinión, voy a decir los datos. En la Fundación Alternativos hemos hecho varios estudios al 15M. Hemos estudiado las asambleas de Madrid, de Bilbao, de Salamanca y de Sevilla. Hemos hecho encuestas, hemos estado allí. El 90% de sus integrantes eran de izquierdas. El 80% de sus integrantes eran menores de 35 años. El 70% de sus integrantes tenían estudios universitarios o los estaban cursando. Todo lo contrario que un antisistema. Eran jóvenes con estudios universitarios y de izquierdas. Y lo que básicamente reclamaban era una democracia distinta y un futuro para ellos. Es decir, el gran problema que se daba en las encuestas era el drama de que ellos no, aunque tenían trabajo, que algunos lo tenían, o muchos de ellos, lo que no veían era una expectativa de futuro. Pensaban que ese trabajo lo podían perder, pensaban que su mundo iba a ser mucho peor del que estaban viviendo, y de hecho es una cuestión generacional. Yo me dedico a la universidad
no solo gano mucho menos dinero que mis mayores haciendo el mismo trabajo, pero no solo en la misma profesión, sino en trabajos menos cualificados que el mío, gano menos dinero que mis mayores. Cualquier persona que trabaja en la Universidad Complutense, como yo trabajo, y que está en puesto administrativo, gana mucho más dinero que un profesor joven. Hay una brecha generacional en temas de salarios y de situaciones laborales, lo queramos ver o no. Y esos son los que estaban en el 15M. Es decir, que creo que no hay que demonizarles, sino que más bien hay que escucharles. Eso no significa que hay que darles la razón, porque no siempre la tienen. Hay veces que sí y a veces que no. Pero no creo que haya que ver en ellos un enemigo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Hablabas del viaje hacia las raíces de la izquierda. A mí esto me encanta porque así también os puedo provocar un poco. En el año 79, en Inglaterra gobernaban los laboristas. Gobernaba James Callaghan. Y en aquellos años había una crisis económica muy profunda y a mitad de legislatura James Callaghan tuvo que rectificar su política económica, tuvo que recortar el gasto público, tuvo que reducir bastante los servicios sociales y, como pues era esperar, en el año 79 perdió las elecciones. Todo el mundo lo celebró con champán en las agrupaciones del Partido Laborista. Por fin nos deshacemos de este tipo que nos ha llevado a una izquierda floja y nos ha alejado de nuestras raíces. Y ahora vamos a recuperar lo que nunca tuvimos que dejar que ser, volveremos a las raíces de la izquierda, volveremos a ser por fin socialistas. Y se pasaron 18 años en la oposición. Y el que les devolvió el poder fue Tony Blair, que no era justamente la extrema izquierda. Es decir, que algo pasaba. Pero es que no solo pasó en Inglaterra. En el año 81 el SPD alemán pierde las elecciones con Helmut Schmidt. Le pasa lo mismo. A mitad de legislatura hay que cambiar su política económica. Tiene que reformar el sistema de pensiones. Tiene que recortar el gasto. Pierden las elecciones y el SPD se mete de nuevo en ese gran debate de volver a las raíces ideológicas de la izquierda. Y se pasó algo así como 17 años en la oposición. Y les devolvió al poder un tío de extrema izquierda como Gerhard Schröder. Es decir, que el problema de la izquierda es cuando se mete en debates nominalistas de que yo soy más de izquierdas que tú y por eso voy ahí, yo soy de las raíces y tú no lo eres. Porque a la gente no le importa quién es el más de izquierdas de la sala, sino quién soluciona los problemas. Los problemas de educación, de sanidad, de pensiones, y quién hace una propuesta para que la sanidad sea universal, la educación sea universal y, digamos, el mejor acceso para todas las personas. Y eso no tiene que ver con debates nominalistas ni con volver a las raíces de muchos problemas, sino más bien tiene que ver con problemas que ahora mismo no teníamos y que ahora tenemos, ¿no? Un problema muy sencillo. El sistema de pensiones, cuando se crea en España, la esperanza de vida es 65 años y medio. Se hace un sistema de pensiones para gente que va a vivir de media 6 meses más. Y ese mismo sistema de pensiones tiene que atender a gente ahora que vive de media 17 años más. Eso no tiene que ver con volver a las raíces de ningún sitio. Eso tiene que ver con que hay una gran virtud, que vivimos más. Y me plantea un problema. Vamos a ver cómo financiamos eso. Y hay que poner sobre la mesa financiarlo. No tiene que ver esto con volver a Pablo Iglesias ni nada. Sino tiene que ver cómo resolvemos un problema que tiene la gente, que es seguir manteniendo una calidad de vida, pensiones universales, bien, digamos, remuneradas y un montón de cosas. Pero no es un debate nominalista, tiene que ver con otra cosa, ¿no? En lo que también estoy muy de acuerdo contigo es que la derecha ha ganado la batalla de las ideas. Y eso es porque la izquierda muchas veces no se toma en serio la batalla de las ideas. Y de hecho, para provocaros y para que, digamos, reflexionéis, yo creo que nos han ganado tanto la batalla de las ideas que aceptamos cosas que no son ciertas. Por ejemplo, hoy en día casi todo el mundo acepta que los servicios públicos tienen que ser eficientes. Y yo creo que la eficiencia es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Y hay eficiencias buenas y eficiencias malas. Y hay servicios públicos que, aunque no sean eficientes, seguramente son necesarios. Y eso no podemos permitir que nos lo ganen. No podemos estar siempre también nosotros diciendo, es verdad, vamos a ganar en eficiencia. Bueno, pero es que a lo mejor hay eficiencias malas que mejor que estén, ¿no? Que no estén. Pues eso consiste en ganar batalla de las ideas, no aceptar las cosas como nos las cuentan, cuestionarlas, intentar, plantear, una visión un poquito distinta, ¿no? De las cosas. Pero, de nuevo, eso no tiene que ver con las raíces de nada, sino únicamente pensar lo que nos están contando y pensar por nosotros mismos. Es decir, ser capaces de decir, bueno, pero esto que nos está diciendo tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Y la derecha ha sido muy buena en eso, porque nosotros no hemos prestado demasiada atención en generar ideas, en estar, digamos, y no quiere decir que no haya, porque hay fundaciones en la izquierda con más o menos éxito, hay servicios de estudio en los sindicatos que plantean, además he leído yo algunos de sus estudios y son bastante serios muchos de ellos, es decir, que hay servicios los servicios de estudio suelen hacer cosas bastante buenas, no se les da la difusión que se merecen, no se les presta la atención que se merecen, pero que eso está ahí, hay que seguir peleando para que esa batalla de las ideas no nos la ganen, ¿no? Bueno, quizá no me expliqué bien, como soy tan provocador y hablo tan rápido,
no quería darle ningún tipo de connotación negativa a lo de horas perdidas, ¿no? Es decir, bueno, únicamente hay que decir que la gente durante ese tiempo hizo tantas horas de huelga. A lo mejor podía haberlo dicho de forma distinta, pero para nada creo que hacer huelga sea algo perdido. Yo soy de los que se apunta a todas, o sea que no creo que sea perderlas, sino que las hacía. De hecho, como anécdota, cuando gobernaba el PP en la época de Aznar tenía hasta un chándal para ir a las manifestaciones, tenía siempre el mismo, y como vivo al lado de Atocha y todos los domingos a las 12 de la mañana había una, pues era como el rito, ¿no? Hay gente que iba a misa, yo iba a una manifestación. Pero no creo que sea nada negativo, sino que básicamente a lo mejor no me expresé o me expresé demasiado rápido, ¿no? ¿Que los sindicatos hacen propuestas y deben hacerlas? Sí, vamos, y de hecho, como os decía, los servicios de estudios de los sindicatos están muy, muy bien. Hay economistas dentro del mundo sindical muy buenos que no tienen la visibilidad que tiene FEDEA o que tienen estas instituciones, y que eso seguramente tiene que ver con los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, y que ahí es donde tenéis que trabajar, pero que tienen que hacerlo. Yo os hago una, también para provocaros. Yo nunca he entendido por qué la Iglesia tiene tantos colegios concertados y los sindicatos no tienen colegios concertados. No entiendo por qué no hay cooperativas de profesores y de maestros que cuando gobierna la izquierda dicen yo quiero un concierto y yo quiero tener mi propio colegio. Y aquí estamos un grupo de trabajadores que somos maestros y profesores y queremos concertar un colegio. ¿Por qué tiene que tener la Iglesia y no tiene que los sindicatos los conciertos? No lo sé. Es decir, podemos empezar a reflexionar sobre propuestas, pero es raro que se le han comido bastante terreno, ¿no? El terreno de la educación, que es fundamental para la batalla de las ideas y para lo que los niños van a pensar en el futuro, no sé por qué esas ideas las tienen que transmitir la Iglesia y no las pueden transmitir los sindicatos a través de cooperativas. Es decir, que es una propuesta que se podía hacer. Uno de los éxitos del sindicalismo alemán es que se sientan en los consejos de administración de algunas empresas, porque tienen acciones en esas empresas. Es decir, que en el fondo están decidiendo dentro de la empresa. No hablamos, ¿hace falta democracia en las empresas? Por supuesto. Y democracia significa tomar decisiones, es estar dentro de ellas. Es decir, que propuestas, sí, podemos debatir sobre ellas. No era, el objetivo que yo estaba aquí no era justamente hablar sobre eso, pero sí que creo que los sindicatos tienen todavía muchas cosas por hacer y mucho terreno y muchas propuestas que hacer, ¿no? Sobre Europa, política y democracia. Bueno, yo sí que soy partidario de que tenemos que caminar a una mayor unión política, aunque siempre tengo un miedo, y es que una democracia de 350 millones de personas es menos democracia que una democracia de 40 millones de personas. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, cuanto más seamos en democracia, menos cuenta la gente. Y ese es seguramente el secreto de Estados Unidos, que es una democracia tan grande que al final los más débiles apenas cuentan. O esos son los problemas que va a tener por delante China, como va a ser una democracia con 1.200 millones de personas. Va a ser algo complicadísimo, ¿no? Entonces, vamos a repensar esto de Europa. Habrá que ir a una unión política, pero la soberanía nacional, por lo menos nos dejen cierto espacio de margen en nuestros estados para decidir algunas cosas. A mí no me gustaría que la educación y la sanidad de mi país la decidieran Alemania y Turquía, que son los que más pesan en términos poblacionales, ¿no? Si algún día Turquía está dentro. Entonces, creo que sí que hay que ir a una mayor unión política, y eso significa que no uno manda y los demás obedecen, que es lo que sucede ahora con Alemania, pero no significa que tenemos una democracia como la que tenemos en España, sino que es un diseño un poquito distinto, ¿no? ¿Cómo veo UGT? Bueno, la verdad es que soy militante de UGT, de la FETE, únicamente por solidaridad, nada más. Es decir, no participo apenas, o sea que tengo muy poca participación sindical, no tengo una opinión muy formada, pero como me habéis pedido de lo poco que conozco, o una cosa que a mí me llama la atención como persona afiliada, pero que no participa de forma activa, me llama la atención, es algo que sí que creo que salió en nuestro último congreso, es primero la participación de las mujeres en las direcciones. Creo que hay pocas mujeres y creo que hay pocos jóvenes, que justamente son los dos sectores que tienen mayor precariedad laboral. Y es llamativo que los que peor están en el mercado laboral estén infrarrepresentados en la dirección del sindicato. Es decir, realmente dos sectores que serían muy sensibles en términos laborales, que son las mujeres y los jóvenes, apenas tienen representación en la dirección. Sé que hubo enmiendas en favor de la paridad, que creo que no salieron adelante al final, y de los jóvenes también para su, digamos, incursión en la dirección, pero que en el fondo el sindicalismo no está solo para defender a los que tienen trabajo estable, sino también para los que tienen trabajo precario. Y justamente la precariedad se concentra en estos dos grupos, ¿no? ¿Y por qué están infrarrepresentados frente al resto de, digamos, de los hombres? Pues no sé, eso es para reflexión dentro del sindicato. Pero sí que mi percepción desde una persona que no está en el día a día, pero sí que como observador va viendo la evolución y va leyendo, sí que tengo la sensación de que ahí tendría que mejorar algo el sindicalismo, ¿no? Es decir, que
que en los temas de paridad creo que los partidos políticos de izquierdas ya han avanzado muchísimo, en los temas de juventud también, y que en el sindicalismo pues también tendrán que ir en esa dirección incorporándolos. No puede ser excusa de que no hay mujeres y no hay jóvenes, porque en esta sala veo muchas mujeres y muchos jóvenes. O sea que en la base hay. Así que sí que hay gente, ¿no? ¿Y cómo se puede ir hacia arriba? Bueno, ya veremos. También a lo mejor no me expliqué bien. Creo que hay diferentes modelos de democracia, totalmente de acuerdo. Lo que únicamente decía es que vamos a un ideal de democracia distinto al que tenemos hasta ahora. Pero el ideal de democracia, en mi interpretación, tiene que ver con una cuestión generacional, como digo, porque los jóvenes tienen una idea de la democracia distinta de sus padres, que es mucho más, que se aproxima a lo que tú decías, más participativa, más... que no es nada malo en ello. Es decir, que no es que los jóvenes sean distintos porque sean mejores, es que les ha tocado vivir una etapa distinta. Antes, si querías transmitir un mensaje, tenías que mandar una carta y tardaba varios días. Hoy en día es un clic, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías te han permitido vivir en un mundo mucho mejor. Así que no está nada mal que si eso es así, si el mundo ha cambiado, pues la democracia tiene que cambiar y tiene que ser más participativa porque lo permite. Es decir, porque antes que participara todo el mundo había que convocarles en una urna y no sé cuántas cosas más. Hoy en día saber la opinión de la gente es bastante más sencillo que antes, ¿no? Entonces, sí que creo que hay diferentes modelos de democracia y mi pelea... Y seguramente por eso un profesor de universidad que tendría que estar dando clase o leyendo libros, se pasa el día ahora dando charlas como estas, es porque sí que creo que tenemos que pelear por eso. Es decir, es una convicción personal en la que creo que tenemos que estar esforzándonos en el día a día. Y la mejor forma, como decía, dar ejemplo, es decir, seguir peleando. Y sí que creo que tenemos que mejorar nuestra democracia en muchos de esos parámetros que tú estabas diciendo, ¿no? O sea que no, ni siquiera creo que hay un modelo de democracia, no creo que hay varios. Y que puestos a elegir a mí me gustaría tener el mejor. Puestos a elegir, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, estuve en la primavera árabe, tuve la suerte de estar en Túnez. Además estuve con Cándido Méndez y con José Ignacio Toso. Fuimos los tres a Túnez, dando charlas con los compañeros de Túnez. Y es que el debate ayer era otro. Ayer no les podías decir que vamos a ir a un modelo de democracia donde hay una oficina de ciudadano en el Parlamento y haya internet para que la gente vote, ¿no? Ayer era... debates tan peculiares como que si la gente puede rezar o no en la calle. Aquí no está cuestionado, pero allí no se podía. Imaginaos que no se puede rezar fuera de las procesiones religiosas, ¿no? No se puede en el espacio público. Eran debates que nosotros no tenemos y que ellos tienen, y es una democracia. Allí las mujeres, hay una cosa muy curiosa para el mundo árabe, usaban pantalones, algo que en el mundo árabe no es tan común, ¿no? O podían abortar en Túnez. Entonces, sus debates eran otros. Es verdad que el PP nos está llevando casi a esos debates otra vez. Es decir, a usar pantalones incluso en breve, después del aborto, pero cada sociedad tiene sus propios debates democráticos, ¿no? Entonces no podemos pensar de repente tener una visión uniforme para todo el mundo. Cada uno tiene sus propios peculiaridades y problemas. Yo creo que los nuestros en España es de calidad de la democracia, que tiene que ver, pues eso, con la corrupción, que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos, con el funcionamiento del Parlamento, con la necesidad de rendir cuentas. A mí es que me llama mucho la atención que tengamos a un presidente que ha mentido sistemáticamente a los españoles durante año y medio y no se puede hacer nada. ¿Pero qué democracia es esta? Esto a mí me tiene desquiciado. Entonces, creo que algo estamos haciendo mal para que podamos permitir que esto nos esté pasando. Donde además su mentira tiene que ver con el enriquecimiento personal e ilícito. Es decir, que yo creo que ya nadie ni siquiera se cuestiona que haya podido recibir más o menos dinero de esta trama, sino que básicamente intentan que pase el tiempo para que se les pida las menos explicaciones posibles. Pero esto no se nos puede, es que no lo podemos permitir. Y yo creo que, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo creo que a lo mejor en términos generacionales la lucha en los 80 era otra, que era poder votar, y es verdad, pero es que ahora tenemos otra, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos mejorar eso. Y respecto al funcionamiento, no, habéis preguntado sobre cómo tenía que funcionar UGT. La no elección, de que pongo el ejemplo del Tribunal Constitucional. Bueno, pongo un ejemplo para que nos entendamos todos. Tienes toda la razón, el mundo está lleno de instituciones que no son elegidas democráticamente, está lleno de eso. No significa que tengan que desaparecer, a lo mejor me expliqué mal. Creo que tienen que funcionar de forma distinta, tienen que rendir más cuentas, tienen que ser más transparentes, porque es verdad que es necesario que exista de vez en cuando un freno a la mayoría. Es decir, que yo sí que entiendo que las minorías tienen que estar protegidas, ¿no? Hay minorías culturales que si no estuvieran protegidas, pues seguramente desaparecerían. Idiomas, serían lapidados. Es decir, que sí que es verdad que hay minorías que tienen que tener cierta protección, ¿no? Y por eso creo que tienen que existir esas instituciones, pero tendrían que funcionar de forma distinta. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es lo que más conozco yo, porque es a lo que me dedico a estudiar.
las mayorías tendrían que cambiar. A lo mejor una mayoría simple no es necesario, tienen que ser mayorías cualificadas muy amplias. Seguramente, y esto es una reflexión que lo dejo también como provocación, en Suecia no hay tribunal constitucional. Porque allí la idea es por qué 12 personas son más importantes que la soberanía nacional. Entonces, a lo mejor, imaginaros que el 85% del Parlamento piensa algo que es distinto del Tribunal Constitucional, y ¿por qué no podemos decir, vale, pues si el 85% del Parlamento vota X cosa que va en contra de lo que dice el Tribunal Constitucional, que prevalezca el Parlamento? Eso va a ser imposible. Con el Partido Popular sería imposible que prevalezca algo de una mayoría cualificada porque no se van a poner de acuerdo con la izquierda en casi nada, ¿no? Pero que exista esa posibilidad de que si de repente la soberanía del pueblo decide, no, es que eso nos parece mal. Bueno, pues repensemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Eso es lo que quería hacer. Sin más, me piden que acabe. Espero haber respondido a vuestras dudas y preguntas. Siento en el tema de UGT no ser más explícito por eso, porque mi participación es la que es únicamente afiliado, y intentar contribuir a que sigáis existiendo porque creo que sois muy necesarios. Así que sí que creo que los sindicatos tienen un papel muy relevante, sobre todo en el mercado laboral que nos están llevando ahora mismo, especialmente para los más jóvenes, por el futuro que les espera. Y sin más, de nuevo, muchísimas gracias por dejarme esta oportunidad para explicar lo que pensaba y muchas gracias por todo. Un momento, por favor. A ver, deciros que ahora, bueno, en principio muchas gracias, Ignacio, porque ha sido muy interesante la conferencia. Comentaros que ahora vamos a dejar una pausa para el café de media hora, ¿vale? ¿No? 20 minutos, vale, 20 minutos justos y volvemos puntuales, porque luego tenemos un panel con el título Experiencias sindicales de UGT País Valencià y también es importante que estemos todos aquí, ¿vale? Gracias a todos.